Hola, ¿qué tal, pichurrinas y pichurrinas? Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a darle candela a este Dior Essence de Max Gabarri, año 1967, si mal no recuerdo, año arriba, año abajo, año en el que salió a la venta técnicamente. Me lo ha mandado este vial de aquí, concentración Eau de Toilette, para la concentración que me ha enviado, vuelvo a repetir, perdón, Cristina. ¿Por qué? Pues básicamente aparte que hay una concentración que es Eau de Parfum, que es del año 2017, si mal no recuerdo, pero es la forma así a bote pronto, aparte de que se nota en las botellas son distintas, es en el color. El Eau de Parfum es un color muy oscuro, ambarado, y lo que es la concentración de Toilette es mucho más, es verde, es verdosita, amarillenta, verdoso. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con las notas, y me vais a disculpar, y ahora sí que sí, porque las notas hay que leerlas. Son lo que no os podéis imaginar. ¿Por qué? Pues básicamente porque en aquellos años, en el año 67, pues se confesaba gran parte de la formulación. No es que fuese la formulación completa, ni por asomo, pero ya quisiera yo que ahora mismo, en estos momentos, pues la mayoría hicieran eso, pero no lo hacen. Bueno, vamos a empezar a leer. Es que es mogollón. Salida en pachuli, notas verdes, aldehídos, bergamota, naranja y frutas varias. Pasaríamos al corazón, que lleva clavel, geranio, canela, raíz de lirio, rosa, ylang ylang, violeta, jazmín y nardo. Y luego ya el desempeño en el fondo vendría por parte del musgo de roble, el pachuli, el benjuí, vainilla, almizcle, vetiver y estirax. Una pasada. La he encontrado en página web a 167 euros. Dependiendo de los mililitros también está a unos 92, puede ser. Pero yo no las veo, o sea, simplemente cojo el primer referente que me aparece en precio y algunas veces pues lo cojo y lo digo y ya está. Pero que yo no vendo ni pretendo vender absolutamente nada a nadie. Solo faltaba eso. Encima de que no me llevo un chain, y aquí parece que esto es verdad. Los canales de perfumería somos todos unos teletienda. Pues va a ser que no. Aquí se hace crítica de perfumería. Bueno, vamos a ver. Efectivamente es una composición completamente vintage. Esto ahora mismo entiendo que va a haber mogollón de gente al cual no le guste, porque entraría mucho dentro del concepto de un perfume aldeico que efectivamente, a pesar de ser creado en el año 67, tiende mucho a esas trazas de un Chanel número 5, sin ser ni por asomo un Chanel número 5, pero es que los aldehídos están súper presentes dentro de la composición. También, a su vez, está muy fundamentado y basado en las flores, a muerte en flores, y claro, quieras o no, tienes que estar preparado para el acto religioso de poder aplicarte este perfume, que o te gusta o no te gusta. Aquí no hay medias tintas, y aquí tampoco hay eso de que voy a seguir dándole oportunidades ya que me lo han regalado para ver si me hago a él y me lo puedo poner alguna vez que otra. Porque no, si no te entra, no te entra. De verdad, no existen las medias tintas con Dior Essence. Porque en la salida sí que, a pesar de tener un montonazo de frutas, sentimos esos aldehídos. Y las flores te pegan el trayazo inicial, pero que da gusto. Y además esas flores te pegan que da gusto sin además saber concretamente o poder identificar concretamente a qué flores estás oliendo, hasta que no pasa aproximadamente una hora y empiezas realmente a poder disfrutar de lo que nos ofrece la fragancia en cuanto al tono floral. Porque además también esa no distinción de el olor que estás percibiendo de flores te viene mucho por un clavel que se detecta supernatural, y el clavel te pega así a bote pronto, no sabes identificarlo realmente, y es que te pegan todo el cogote pero bien dado. Luego se va perdiendo porque el clavel se pierde y da paso al resto de flores, pero el cogotazo de clavel que dices: aquí estoy oliendo, porque claro, además el clavel está mezclado con el resto de esencias que lleva el perfume y te hace difícil la identificación, pero que sepáis que esto huele a clavel, pero a trayazo. Y encima le metemos unos tonos verdes de que te mueres y
se genera ahí una sensación un tanto extraña. Es glorioso, ¿eh? También tengo que decirlo. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Espero que ninguno de estos haya metido mano a esta fragancia y que más o menos la formulación siga prácticamente según intacta se elaboró por el señor Max, el Gavarri. Me he acordado del apellido, el Gavarri. Pues eso. Canela rosa, raíz de lirio y ylang-ylang y otros tantos. Cada persona podrá distinguir determinadas esencias. La canela se nota un montonazo. El geranio se nota junto con la rosa porque tiene ese toque de rosa semi-pseudo atalcado, hiper mega cosmético de la época. Ojo, cuidado, que no es un tono cosmético de ahora, es más un tono cosmético de los de antes, en los cuales te podía percibir también un toque como a laca. Ese es el rollo que tiene, efectivamente, pero es una laca que está atalcada. Pero atalcada también según los términos de la época, no de los términos de ahora, que es un talco mega potente, según ya nos imprimió François Demachy con, a los hombres, por ejemplo, con la línea L'Homme a Homme. Aquí esto ya es otra historia, lo que es la sensación de atalcamiento, ni muchísimo menos va determinada por lo que es la moda y la tendencia actual con respecto al atalcamiento, ojito. Y luego las maderas que hacen acto de presencia junto con el musgo de roble, que también la masculinizan. Es una fragancia, un tío se la podría poner sin ningún tipo de problema, sin que le tiemble el pulso, porque tal y como está el mercado ahora, este tipo de fragancias nosotros la podemos utilizar porque hay también mucho sentir dentro de lo que sería una enorme cantidad de perfumería nicho que empleamos los hombres y que tiene estas trazas hiper verdes, pero acompañadas de aldehídos con tonos florales. Y esto ahí, pero Hormone Gin es un gran exponente dentro de la perfumería, que te mete aldehídos con unos tonos verdes de que te mueres, y luego pasaríamos directamente a lo que sería el tramo como más floral, endulzado, en sus composiciones. Por ejemplo, y se me ha venido a la cabeza, Hormone Gin tiene mucho de esto, mucho de esto. No son clones ni nada de eso, pero es la tendencia masculina dentro del nicho que está presente en multitud de firmas. El fondo se ambara y además encima está muy masculinizado porque efectivamente tenéis que recordar que lleva el benjuí y no deja de ser una resina. Y luego pues efectivamente con el pachuli y el ámbar termina embarrándose, y por eso digo que termina ligeramente masculinizada. Son grandes clásicos dentro de la perfumería masculina y efectivamente y en la época de la femenina. Pero esto es una obra maestra de todas y a un buen precio, a un muy buen precio para como están ahora los dinericos, pues esto está bien. Esto se puede decir que está bien. No es que esté estupendo, pero está bien. Aquí ya sabemos lo que hay, que estamos hablando de Dior, Louis Vuitton. Bueno, la duración supera las 10 horas, no nos vamos a andar con tonterías, proyecta más de 2 metros, concentración de toilette, vieja escuela, 2 metros sin ningún tipo de problema, aquí no hay tutía, rinde estupendísimamente bien, es versátil, mañana, tardes y noches, hay que tener un poco el estómago preparado, eso también es cierto, porque es muy visceral, pero por lo demás, en verano se comporta estupendamente, en invierno exactamente igual. Donde realmente me gusta, ya lo sabéis, la mayoría de las fragancias es con frío, no es que diga ya invierno, es con frío. Con frío esto es brutal y bestial. Actos y ocasiones especiales, perfecto. Me gusta para los invitados, no para las novias me gustan más cándidas. Esto tiene mucho punch, esto es empoderamiento del año 67, antes de que ahora vengan aquí todas estas feminazis a decirnos qué es lo que es empoderamiento. En el 67, bueno, y ya incluso antes, había empoderamiento, y si no que se lo digan a Chanel todo lo que tuvo que pasar, a pesar de ser una bicho. Era ya lo máximo, así que como para que vengan ahora todas estas modernas explicándonos lo que es empoderamiento femenino y sobre todo de la mano de esto de aquí. Ojito, cuidado. Fragancia femenina madura a partir de 30 tacos, que ya se sabe lo que se quiere, que claro, empoderamiento a partir de unos 30 tacos, sin ningún tipo de problema, y de ahí para arriba y más allá. Gente más joven no, porque es muy madura, es una fragancia madura. Pero, oye, escuchadme, que esto va en gustos. Si tenéis 15 y os gusta, se la echéis la mano a la madre, y para eso están las mamás, para hurtarles los perfumes y los cosméticos. Yo os dejo, os doy permiso. Sí, pero vuestra madre igual no, y tenéis que hurtar. Bueno, en fin, no hurtar no, que está muy feo. Bueno, yo lo he hecho, ¿qué pasa? ¡Ay, voy a ir al infierno! Señoras y señores, que como sé que nos ha gustado este vídeo, un dislike, un insulto y al pozo. Y por todo lo contrario, si os ha encantado,
pues likes, suscripciones, campanitas activadas, haceros Patreon, os hacéis también miembros del canal, distribuir los vídeos y yo seré, vamos, la persona más feliz del universo viendo que este vídeo para mujeres lo peta, pero que también debéis de saber que este vídeo también está para los hombres porque este perfume Dior Essence se lo puede poner un tío, pero vamos, con los dos así de gordos y vas, como a mí me gusta, y con pelos también, no pasa nada, esto se lo puede poner cualquier tío. Señores míos, señoras mías, nos vemos enseguida, pichurrines, a disfrutarlo y a pasarlo bien. Auf Wiedersehen, mein Herr. Ba 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 ba.